Si no, los chicos que están ahí mirando no van a... Ok, pues nada, estamos en este segundo culto. Sean todos bienvenidos. Vamos a compartir el día de hoy una palabra. No sé si se dieron cuenta de la alabanza. Había un cambio en la alabanza. Hemos tenido varios cambios. Y no sé si se dieron cuenta en la alabanza que pasó. Sobre todo los que ya llevamos tiempo aquí. A ver. Ya no nos salta la publicidad. El jueves sí nos saltó. Pero ya no nos salta la publicidad que... ¿No se dieron cuenta? Luego también hemos hecho un cambio en la imagen. En la cámara. Ahora ya tenemos una mejor cámara. Pero ahora ya con los móviles ya en los móviles tienes todo, ¿no? Entonces, siempre que podamos ir mejorando, es bueno. Por ejemplo, en el negocio a veces Daniela me dice, metemos este cambio. Digo, si eso nos va a mejorar y nos va a ayudar a tener una mejor imagen, sí, metámoslo. Porque uno siempre tiene que ir hacia la excelencia, ¿no? Siempre esos cambios que nos van a hacer bien, es bueno. Dice la palabra en el libro de Génesis que cuando Dios hizo el cielo y la tierra, dice, y vio que era bueno. Entonces, todos esos cambios que nos ayuden a mejorar, bien, los vamos a recibir. Y siempre de lo poco se empieza. De la alabanza, del vídeo. En lo poco eres fiel, vas a ser fiel en lo más. Amén. Amén. El día de hoy quería que abramos Romanos capítulo 16, verso 20. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por poder estar aquí. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, Espíritu de Dios, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a poder disponer nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús, primeramente el mío, Señor, Jesucristo, y luego el de tu pueblo, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu de Dios, ministranos tú en esta preciosa tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso a Dios. Ok, veníamos estudiando esta epístola, la epístola de los Romanos. Habíamos dicho que esta epístola la escribe el apóstol Pablo. Pablo escribe esta epístola. Entonces, dice, para situarnos un poquito en la historia, el apóstol Pablo, que en el 54 después de Cristo se encuentra en la ciudad de Corintio, escribiendo esta epístola. Corintio en Grecia, ¿ok? Se registran 13 cartas de Pablo, pero solamente en el Nuevo Testamento tenemos 7 cartas. Las otras cartas se pensaron o no, pudieron confirmar que eran de Pablo. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, se empieza a dar cuenta porque Pablo sí es el que funda la iglesia en Corintio, pero no en Roma. Y empieza a llegar a oídos de Pablo de la fe de los romanos. Y escribe esta carta tan importante como hablábamos el otro día, de todo lo que vamos a encontrar en esta carta. Primeramente, que es la carta más larga que nos vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Y creo que la más importante, porque no es la primera carta, pero sí es la primera que nos vamos a encontrar después del libro de los Hechos. Después del libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera carta que tenemos es la epístola de los Romanos. Y Pablo nos va a describir en esta carta cosas importantes como, por ejemplo, la salvación, que no es por obras, sino es por la fe, la gracia de Dios, el trabajo que Dios, el Espíritu Santo, va a hacer en nosotros. Y los primeros 12 capítulos de esta epístola Pablo nos va a hablar de la doctrina, de la teoría para que podamos entender, de la enseñanza. A partir del capítulo 12, Pablo nos va a hablar de lo práctico, porque el cristianismo es algo práctico. Y Pablo, por ejemplo, a partir del capítulo 12 nos va a decir, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. A veces uno no puede estar en paz con todos. Yo, por ejemplo, me encontraba, una vez estaba en mi trabajo y
un compañero viene y me dice, ¿pero por qué hiciste eso? Le digo, lo siento, no fue mi culpa. Te pido perdón. Pero que... Y empezó a regañarme. Y por más que le pedía perdón, el hombre no quiso entender. Entonces yo le dije, bueno, ok, está bien, me voy. Porque a veces no se puede estar en paz con todos. Pero dice Pablo, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Empieza a hablar a partir del capítulo 12, dice, paguen sus deudas. Entonces vemos que a partir del capítulo 12 es algo práctico. Es lo práctico del cristianismo o del evangelio. Entonces, Pablo se encontraba en Corintio, en Grecia. Ok, esta epístola no la va a escribir directamente Pablo, la escribe Tercio. El hermano se llamaba Tercio y Pablo le dicta a Tercio. Y Pablo se encontraba en Corintio. Dice la Biblia que allí se edifica una iglesia en Corintio. Pero un poquito para situarnos, dice la palabra que Pablo llega a Grecia y la primera ciudad que pisa es Atenas. Y Pablo dice que donde llegaba él predicaba la palabra. Llegaba a las plazas y predicaba, llegaba a las sinagogas y empezaba a predicar el evangelio de Jesucristo. Esto me recuerda mucho a Juan el Bautista. Juan el Bautista era así. Y bueno, el Señor Jesucristo también. Pero nos dice la Biblia que Juan el Bautista, a donde dice que él estaba en el desierto y que salía, y la gente iba a escucharle. Y decía, arrepiéntanse. Decía, generación de víboras. Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua. Juan el Bautista era directo. Iba directo al pecado. Decía, dejen de fornicar. A los jóvenes decía, guárdense hasta el matrimonio. Les decía a los soldados, no extorsionen a la gente, confórmense con sus salarios. El que tiene 2 túnicas, comparta. De repente pasaba por ahí Herodes, y lo ve a Herodes y le dice, Herodes, no te es lícito tener la esposa que tienes, porque esa esposa es la de tu hermano. Y Juan el Bautista era directo, y Pablo también era directo. Y yo recuerdo que cuando recién me convertí, nos llaman al evangelismo, y teníamos un hermano moreno, así alto, grande. Y el hermano era así, con la unción de Juan el Bautista. Vamos a predicar, y ya nos fuimos a predicar. Evangelizábamos en un centro comercial que se llama el Isla Azul. No sé si conocen el Isla Azul. Y ahí se paraba el hermano a predicar. Arrepiéntanse, como Juan el Bautista. El reino de los cielos se acerca. Arrepiéntanse. Imagínense el hermano, grande, fuerte. ¿Qué le van a decir al hermano? Por ahí pasaba uno. Arrepiéntete. Sí, me arrepiento. ¿Qué le van a decir al moreno? Entonces, yo al lado de él, aprendiendo del hermano, porque él ya tenía una cierta experiencia. Yo recién empezaba en esto. Y empezaba a predicar en alto. Y decía, hermano Diego. Y como empezaba así a vocificar, decía, hermano Diego, hasta las gallinas creen. Y yo decía, sí, las gallinas también creen. ¿Usted sabe por qué las gallinas creen? Digo, ¿por qué? Porque las gallinas dicen, criu. Y el hermano, ay, valiente, y predicaba la palabra. Y me dice un día, ahora le toca a usted, predique usted. Yo digo, bueno, ok, yo me voy a animar. ¿Qué digo? Dios les ama. Hermano, ¿qué más digo? Usted fluya. Y ahí empecé yo también Pero no era lo mío. Porque el hermano tenía la voz. Yo no tenía la voz. Yo estaba ahí, intentaba predicarles algún versículo. Gallos me salían. Yo creo que la gente de pena me escuchaba. Y pasó el tiempo y dije, no, esto no es lo mío.
Para unos sí, son llamados a predicar de esa forma, ¿no? Que tienen esa unción, la unción de Juan el Bautista. Pero de repente, porque dicen, ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que Juan el Bautista vivía en el desierto y se alimentaba de langostas y de miel silvestre. La miel silvestre es miel salvaje. La miel representa la palabra de Dios. Por eso dice, ¿cómo se llama este ministerio? Panal de miel. Panal de miel. La miel es la palabra. Panal de miel son los dichos suaves y suavidad al alma y medicina para los huesos. La palabra es nuestra medicina. Entonces, Juan el Bautista dice que él se alimentaba de miel silvestre y la miel silvestre es miel salvaje. Y por eso es que la predicación de Juan el Bautista era salvaje. Y hay algunas personas que les gusta ese tipo de predicación. Pero yo no me sentía alineado con ese tipo de predicación. Yo por más que intentaba predicar a la gente así, no podía, no me salía. Tenía autoridad usted en ese tiempo. Pero cuando de repente vamos y vemos a Jesús, un Jesús, cuando empiezas a fijarte cómo lo hace Jesús, Jesús lo hace de una forma diferente. Yo tenía un primo, me dice mi primo, estoy ahí, termino el partido de fútbol y me sirven un vaso de cerveza. Y de repente llega uno con la unción de Juan el Bautista y él ni se ha dado ni cuenta. ¡Arrepiéntete! Y él con el vaso de cerveza. Pero, ¿por qué me dices así? Arrepiéntete, pecador. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús, Jesús no es así. No tiene esa unción, esa miel salvaje de Juan el Bautista. Sino nosotros cuando vemos a Jesús en el libro de Apocalipsis, cuando les habla a sus iglesias, por ejemplo, la iglesia de Éfeso. Bien, iglesia de Éfeso, estás creciendo en obras, almas se están salvando, se han ensanchado, se han ido a un lugar más grande. Empieza a resaltar las virtudes de la iglesia, de sus iglesias, menos de una. Pero de ahí por lo general, de todas, empieza a resaltar las virtudes. Y de repente le dice a la iglesia de Éfeso, estás caminando bien, Éfeso. Bien ahí. Tienes fe, tienes obras. Pero tienes que hacer un cambio. Tienes que nuevamente avivar ese amor. Y dice la palabra que el que gana almas es sabio. Y que Dios nos dé sabiduría para ganar almas. Que Dios nos dé sabiduría para que almas le conozcan. Ok, sí, está bien, el que tenga la unción de Juan el Bautista, que la tenga, si se van a convertir así. Pero el Señor siempre va a ver tus virtudes. Nunca va a tirarte el pecado en la cara. Te va a decir, bien hijo, lo estás haciendo bien, pero cámbiame esto. Hazme este cambio. Porque Dios es bueno, Dios es un buen Padre. Y Dios viene a animarnos. Pero también, claro, dice la Biblia que la mano de Dios no se ha cortado para con nosotros, pero dice, vuestros pecados es lo que detiene la bendición. ¿Ok? Amén. Amén. Entonces, dice la Biblia que la palabra nos dice que estaba el apóstol Pablo, llega a Atenas y de repente ve que ellos son religiosos en Atenas. Tenían los dioses griegos, tenían lo que se conoce el día de hoy como los filósofos que se estudia en el instituto, en las universidades, como por ejemplo Platón, Sócrates, Aristóteles, ¿no? Y cuando llega allí dice que ve una estatua que ponía al Dios desconocido. Entonces cuando llega empieza a predicarles a los atenienses un mensaje filosófico, empieza a decirles, como ya dijeron sus poetas, de él procedemos. He visto, dice, un altar que ustedes tienen que pone al Dios desconocido. A ese Dios es el que les vengo a predicar, les decía Pablo. Pero Pablo no tuvo efecto en Atenas. Dice la Biblia que
pocas personas se convirtieron. Y Pablo viaja hacia Corinto. En Corintio, llega allí y algo le pasó a Pablo de Atenas a Corintio. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, verso 1. Cuando fui a vosotros, dice, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que vuestra fe no descanse sobre la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Entonces vemos como cuando llega a Corintio, Pablo cambia completamente su discurso. Empieza a predicar un evangelio más sencillo, porque el evangelio es sencillo. Cuando vemos a Jesús, Jesús es sencillo. Empieza a hablar de la cruz. Y en estos años que hemos estado de evangelismo, que hemos estado evangelizando en varios puntos de Madrid, el 99% de las veces, de las salidas que hemos tenido, personas han recibido al Señor. ¿Por qué? Porque hemos ido con un evangelio sencillo, no un evangelio complicado. Vemos como en Atenas Pablo complicó le decían, este es un charlatán, este es predicador de dioses extranjeros. Y todos tenemos testimonios, todos tenemos una historia que contar. Algo Dios ha hecho con nosotros. ¿Sí o no? Tu testimonio puede cambiar la vida de una persona. A veces no es que tú le prediques de Biblia, una palabra de aliento, tú no sabes lo que puede cambiarle a una persona. Hace años atrás me encontraba con un muchacho que tenía que llevarlo a una estación de tren. Y este muchacho me decía, mi novia está embarazada y yo la quiero dejar. No quiero tener el bebé. Él no sabía que era cristiano porque apenas nos llevábamos. Y yo en ese momento decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Arrepiéntete. Pero en ese momento digo, Espíritu Santo, ayúdame. Y le digo a este muchacho, le digo, ese bebé que tu novia está esperando es tu carne y tu sangre. ¿Cómo lo vas a abandonar? Tú no sabes la bendición que es tener un hijo. Lo dejé en la estación y se fue. Pasó un año y me vuelvo a encontrar a este joven con el carrito de bebé. Había cambiado completamente la decisión. Porque el enemigo viene y le estaba susurrando que no se haga responsable. Le estaba susurrando que abandone a ese bebé. Pero siempre Dios va a poner a alguien que te traiga una palabra de esperanza. Una persona estaba en depresión. Y llega un hombre de Dios. Esta persona no quería saber nada de Dios, pero este hombre de Dios le dijo, llevaba meses en depresión esta mujer. Y le dice este hombre de Dios, enterraste tus talentos. Y se fue. Al siguiente día la mujer se levantó, se fue a trabajar. Le dijeron a le preguntó, ¿qué le dijiste a esta mujer? ¿Oraste? ¿Qué hiciste? ¿Le liberaste? No. Le dije lo que Dios me dijo que le dijera, que estaba deprimida porque había escondido sus talentos. Una palabra tuya de bendición cambia la vida de una persona. Amén. Amén. Entonces dice la palabra que esta iglesia en Roma empezaba a ser notoria por su fe. Empezaban a ver el reino de Dios. Empezaron a experimentar la fe. Pero ¿qué pasaba en los tiempos de Pablo? Había muchas doctrinas. No tenían la Biblia. Había muchas sectas. Estaban lo que conocemos el día de hoy como los judíos cristianos y los cristianos gentiles. Y los judíos cristianos
querían, los judíos, sí, cristianos querían que los gentiles guardasen la ley, se circuncidaran, guardasen el sábado, guardasen las fiestas. ¿Alguien sabe qué es la circuncisión? ¿Saben qué es la circuncisión? Había un humorista en mi país que decía, ¡miau! Entonces, Pablo les escribe esta carta a los romanos. ¿Saben? Israel, el pueblo de Israel, ellos no podían, los judíos no se juntaban con los gentiles. No se juntaban con los gentiles porque decían que se contaminaban. Y por eso es que ellos hasta el día de hoy conservaron su cultura. Porque se aislaron. Y dice la Biblia que 600 años antes de Cristo, ellos dejaron de ser nación. Cuando Jesús llega y pisa Jerusalén, les dice, conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Les dice a los judíos. Y los judíos dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero en ese momento se encontraba bajo el control de Roma. Es importante que nosotros reconozcamos los problemas. No un poquito de mentira, no pasa nada. Un poquito de alcohol. Importante que saquemos el pecado delante de Dios, porque dice la Biblia que el que confiesa su pecado alcanza misericordia, pero que el que lo oculta no prosperará. Israel estaba bajo dominio romano y los judíos decían, no, si nunca hemos sido esclavos. Ellos dejaron de ser nación 600 años antes de Cristo. Hasta el año 1948, cuando dice el libro de Isaías, concebiré en un día una nación. Sión está de parto, dice Isaías capítulo 66. Y en 1948 Israel, la ONU lo declara nuevamente como nación. Ellos habían estado más de 2000 años sin nación. Y por ese aislamiento que ellos tuvieron, pudieron mantener su cultura. Entonces dice la palabra en este texto, en Romanos capítulo 16, verso 20, para ir cerrando. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Dice la palabra que Israel, Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham para que llevarlo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Dice que Dios levanta a un hombre, a Moisés, para que liberte al pueblo de Egipto. Y Egipto tipifica el mundo. Moisés es un tipo de Cristo. Tipifica también a Cristo. Jesús nos sacó de Egipto. Jesús nos sacó del mundo para darnos una nueva vida, para darnos una vida de bendición. Y dice la Biblia que Moisés lidera a este pueblo. Salen de Egipto, pero entre Egipto y la tierra prometida, y la tierra que fluye leche y miel y la tierra de bendición, había un desierto. Y en este desierto, cuando estaban cruzando el desierto, Israel cayó en incredulidad, a pesar de todos los milagros que vieron. Porque uno puede ver milagros, pero su vida puede seguir siendo la misma. ¿Cuántas personas nos hemos encontrado? Dios hizo un milagro tremendo conmigo, me sanó, pero vive lejos de Dios. Entonces un milagro te asombra. Un milagro, 2, 3 días estás asombrado por un milagro. Pero lo más importante, el milagro más importante es el del nuevo nacimiento, que uno nazca de nuevo. Entonces dice la palabra que Israel cayó en incredulidad. Israel cae en incredulidad y están 40 años en el desierto. Por eso es importante creerle a Dios. Creerle, a pesar a veces de las circunstancias, a pesar de los problemas. Si tú le crees a Dios, tú vas a ver que la fe funciona. A veces hay momentos que no son fáciles. Yo me encontraba en un momento, yo no podía trabajar. Hace aproximadamente 1 año y medio o 1 año atrás.
Yo trabajaba de taxista antes. Tenía un dolor muy fuerte en la espalda y no podía sentarme. Me dolía. Me levanté esa mañana, digo, ¿qué hago? ¿Cómo me voy a trabajar? Me duele la espalda. Y me metí al cuarto a orar y a leer la Biblia. Y de repente el Señor me pone en el corazón y me dice, hace tiempo que no visitas a esta viuda. Visítala y llévale algo. Digo, ok, Señor, voy a visitarla, ya que no podía trabajar porque me duele bastante la espalda, me voy a visitar a esta viuda. Entonces fui, le compré una barra de pan y unas empanaditas y me fui donde la viuda. Y de repente cuando llego a la casa de esta mujer me dice, Diego, ¿sabes qué esta mañana qué me pasó? Se me había terminado el pan. Y le dije a Dios, estaba en el parque, tenía que ir al médico. Dije, Dios, por favor, que me encuentre 50 céntimos para comprarme un pan. Y empecé a buscar por el parque 50 céntimos para comprarme un pan. Y no los encontré. Me fui al médico, volví un poco triste. Pero de repente tú ahora llegas con una barra de pan. Y encima no llegas con una barra de pan, llegas con más. Dios escuchó mi oración. Entonces, es la fe lo que mueve la mano de Dios. A veces en las dificultades, en los problemas, Dios te está empujando para que se haga su voluntad. Había una mujer que tenía necesidad. Si yo ese día no amanezco con dolor de espalda, bueno, Dios él usa cualquier cosa. Él puede usar hasta los cuervos. Pero para que nosotros veamos el amor que Dios nos tiene, empieza a buscarnos a nosotros para hacer ese canal de bendición. No es que nosotros seamos lo más importante, Él es el importante, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que nos salvó. Nosotros solamente somos ese instrumento. Y Dios necesita esas manos, necesita esa boca, necesita esos pies para poderse manifestar. Entonces Israel cayó en incredulidad 40 años. Dice la Biblia que Josué toma el relevo de Moisés, porque hasta Moisés lo hicieron enfadado y dijeron, Moisés, tú tampoco entras a la tierra de bendición. Josué va a entrar por ti. Y ellos entran y conquistan una de las primeras ciudades que conquistan cuando pasan el río Jordán, es Jericó. Y ahí en Jericó dice la Biblia que Dios va a tirar la muralla de Jericó. Que ahí vamos a ver a una mujer, Rahab, la ramera, que el día de hoy a lo mejor no sería aceptada en las iglesias, porque mintió, escondió a los espías, y cuando fueron a buscar a los espías dijeron, no sé si estuvieron aquí, pero ya se fueron. Vayan rápido porque a lo mejor los cogen y los tienen escondidos. Ella mintió. ¿Alguien ha mentido alguna vez? Y dice la Biblia que cuando llegan a Jericó, la única que se salva es Rahab, la ramera, y todos los que estaban en su casa. Y algunos estamos contentos de Rahab. Dice, yo me parezco a Rahab, yo también. Y la vemos a Rahab que aparece en la genealogía de Jesucristo. Rahab, la ramera. Imagínense, el día de Rahab, la ramera. Va a venir hoy Rahab, la ramera, a la iglesia, por favor. Cuidado. Guarden a sus maridos. No me traigan a la iglesia. Entonces dice la palabra que ellos hacen una conquista tremenda en Jericó. Y cuando cuando siguen avanzando, les tocaba enfrentarse a Jai. Pero ¿qué pasó? Dios les había dado una orden. He dicho, destruyanlo todo. Todo. No guarden nada. Destruyan animales. Hasta no les permitió que cojan el oro ni la plata. Pero ellos desobedecieron. Entonces cuando van a enfrentarse a Jai, perdieron. Y dice la Biblia que Josué se postra y se tira al suelo. No sé si se tira a tierra, algo así dice la Biblia. Y Dios le dice, ¿qué haces? Mira, me llamó la atención que Dios le dice, ¿qué estás haciendo, Josué? Levántate.
Porque Josué le dice, Señor, ahora la gente, los pueblos se van a enterar que Jai nos venció, un pueblo que es pequeñito, más pequeño que el de Jericó. Se van a levantar y van a venir con nosotros y van a raer a Israel de la tierra. Nos van a exterminar. Y se tira al suelo. Y Dios le dice, levántate, Josué. Si ustedes perdieron, es porque hay pecado en el pueblo. Desobedecieron. Y dice, junta mañana a todas las familias de Israel. Y sacan al hombre. Dios les muestra cuál es el hombre, cuál es la familia. Primeramente, ¿cuál es el hombre? Ese es el hombre. Y cuando le sacan al hombre, el hombre dice, sí, es verdad, yo pequé. Yo codicié un manto babilónico, robé oro y robé plata. Y ahí están en mi tienda. Entonces dice que mandaron hombres a ver. Mandaron a ver si era verdad lo que este hombre decía. Y efectivamente, y ahí lo juzgaron a ese hombre. Y dice la palabra que fueron donde Jai y vencieron a Jai. Y siguieron conquistando tierras. Pero la Biblia, me llama la atención que la Biblia dice que 5 reyes se levantan contra Israel. Se juntan 5 reyes para pelear contra Israel. Y Dios le dice, no temas, Josué. Yo los he entregado en tus manos. Y Josué y Israel vencen a este pueblo, pero estos 5 reyes que se habían juntado se esconden en una cueva. Y ahí dice que quedaron atrapados en una cueva, hicieron correr una piedra y ahí quedaron encerrados estos reyes. Y Josué dice, quiten la piedra y saquen estos 5 reyes. Y vamos a leer en Josué capítulo 10, verso 24. Lee, por favor. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poner vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los... Amén, está bien así, está bien ahí. Amén, entonces vemos que Pablo, ¿de dónde saca este texto Pablo? La Biblia dice que los enemigos del Antiguo Testamento eran visibles. Pero en el Nuevo Testamento nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es contra el hermano que está al lado nuestro. Nuestra lucha no es contra mi esposo, contra mi esposa. Nuestra lucha no es contra personas que a lo mejor en algún momento nos hicieron daño, sino contra lo que está detrás. El diablo, eso. Satanás, el diablo. Por eso dice en Romanos capítulo 16, 20, en breve Dios pondrá a Satanás bajo vuestros pies. Y el diablo quiere a veces hacernos creer que es la persona que está al lado nuestro. Y no es la persona, es lo que está detrás de la persona. Los poderes, y a veces se van a levantar y te van a hablar cosas feas. Hay cuántas veces se han levantado y me han hablado cosas horribles. Pero eso le pasó a David. David dice que iba perseguido de su hijo Absalón. Y se levanta un hombre y le dice, tú estás recibiendo el pago de lo que has hecho. Tú eres un hombre homicida, y empieza a hablar mal de David. Entonces uno de los valientes de David dice, mi rey, como dicen aquí en España, ¿me lo cargo o no me lo cargo? Como dicen en Honduras, ¿lo mato o no lo mato? Lo mato yo, lo mando a matar. Y David dice, relájate, no sea que Dios le esté permitiendo que me maldiga. Guarda tu espada. Y dice que se fueron. Entonces a veces Dios yo creo que nos prueba con gente difícil para probar nuestro carácter. Por eso dice el Señor, bendigan a sus enemigos y no maldigan. Bendíganles. Amén. Amén. Entonces dice la palabra que Josué les dijo, no teman. Estos 5 reyes son 5 poderes diabólicos.
son poderes de las tinieblas, lo que impide que nosotros alcancemos esa bendición o que la bendición nos alcance. Lo que impide que nuestros queridos conozcan a Dios, lo que impide que la gente conozca a Dios. Pero como dice la Biblia, ya Jesús le venció, ya Jesús venció al Satanás. Y Israel, cuando estuvo bien con Dios, ellos fueron conquistando. Solamente cuando ellos se desviaron y hicieron lo que no tenían que hacer, fue cuando ellos fueron derrotados. Entonces cuando vengan momentos, a lo mejor, porque va a haber momentos de victoria y va a haber momentos de valle. En esos momentos de valle es bueno que reflexionemos. En esos momentos de valle es bueno que vengan cambios para poder seguir avanzando, para poder seguir yendo a lo que Dios quiere. Y yo creo que Dios para cada uno de nosotros tiene un plan grande. Amén. Yo lo creo. Amén. Yo lo creo para mí y lo creo para esta iglesia, para este ministerio, para cada uno de los que me escuchan. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Ok, entonces vamos a cerrar. Dice la palabra que en breve Dios pondrá a Satanás debajo de nuestros pies. Padre, te agradecemos en esta preciosa noche, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, Señor, reprendemos todo plan del diablo en contra de nuestras vidas, Señor. Pero antes queremos, Señor, pedirte perdón por todo pecado, Señor, por toda desobediencia, por toda puerta, Señor, que a lo mejor nosotros, Señor, por nuestra ignorancia, Padre, por no conocer tu palabra, Señor, abrimos, Señor, a Satanás. Pero hoy, Señor, nosotros creemos que viene un cambio, Señor. Padre, como dice tu palabra en Romanos, el libro de los Romanos, Señor, en el 12:2, renovaos para que podáis conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, Señor. Padre, te agradecemos y bendigo, Señor, a mis hermanos, querido Padre. Bendecimos esta semana y todo lo que vamos a hacer, poniendo todos nuestros planes en tus preciosas manos. Señor, te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a dar un aplauso a Dios y que Dios les bendiga.